Magazine Cristiano Cristo en Familia, un espacio para pensar, reflexionar, gozar y amar basado en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Cristo en Familia, Cristo en Familia, un espacio de los Centros de Formación y Liderazgo Cristiano Cenfol. Síganos en Facebook, @Cenfol Colombia, en Twitter, @Cenfol, o en nuestra página web www.cenfol.org. Cristo en Familia, Cristo en Familia, para que viva en familia. Y el sentido de mi vida está en el mar. Buenos días, bienvenidos a su magazine Cristo en Familia. El día de hoy queremos comenzar por saludar a algunos de ustedes que nos han escrito a través de nuestras redes sociales, como Diego Alzate en la ciudad de Cali, Alison Póveda en la ciudad de Bucaramanga, Andrea Pedraza en la ciudad de Piedecuesta, Mario Peña, Consuelo Agudelo, Francis Zarraga y Eduardo Cubides. A ustedes y a cientos de colombianos, muchísimas gracias por su fidelidad. El día de hoy queremos comenzar con la palabra de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, nos dice la Biblia: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Con ello, el apóstol Pablo nos está tratando de decir que la Biblia se escribió para nuestra enseñanza. De ella recibiremos la consolación que necesitamos. Para empezar el programa, primero miremos nuestros titulares. En Doctrina en Familia vamos a conocer qué es el amor, qué dice la Biblia sobre el amor y por qué es importante amar a los demás. El amor ágape está en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 13, donde dice que el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Estoy hablando del versículo 8. En parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y dice en el versículo 13, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En Vitaminas para el Alma, nuestra psicóloga Margarita Cadena nos dará unos tips sobre el amor. En esta etapa es la etapa de la intimidad, es la etapa de los amigos. ¿Por qué en una relación de pareja tiene que haber esa etapa? Porque a pesar de haber la etapa del eros, que a mí me gusta el otro como pareja, tiene que haber esa amistad. Si solo hay eros, si solo hay gusto, pero no hay amistad, la relación no va para ningún lado. En nuestra sección ¿Usted qué opina?, vamos a hablar con nuestro pastor de San Gil, Jorge González. Qué importante, esa pregunta me parece aún todavía más importante para nosotros que decimos llamarnos cristianos. La misma palabra cristianos nos indica que nosotros somos seguidores de Cristo y Cristo es Dios hecho hombre, ¿cierto? Y como tal la palabra de Dios nos revela la... Y para el cierre, la canción de Evan Kraft, Abre hoy los cielos, de su álbum Jesús salva. Disfrútenla. Queremos igual tu nombre levantar, que tu amor sature todo en nuestra ciudad. En Doctrina en Familia vamos a conocer qué es el amor, qué dice la Biblia sobre el amor y por qué es importante amar a los demás. Buenos días, mis queridos televidentes. Hoy, como todos los jueves, vamos a tratar un tema muy importante que es el amor. Y para ello hemos invitado a nuestro pastor de cabecera, Felipe Ruiz Gómez. Bienvenido, pastor. ¿Cómo me la dio, Lucero? Y qué gusto estar de nuevo en este espacio, hoy estrenando este set tan maravilloso, gracias a Guanevisión, que son tan bondadosos con nosotros. Qué rico sentirnos así en familia. Eso es muy importante, demasiado. Y qué chévere tener este espacio para nosotros. Y para la gente que nos está Sí, viendo. así es. Pastor, ya entrando en materia, el tema es el amor. Muy bien. Importante. Y según la palabra de Dios, ¿qué es el amor? Importante. El amor. Imagínense ustedes algo valioso. Dios es amor. Y si Dios es amor, y nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces nuestro principal propósito es amar. La palabra de Dios en el libro de Pedro, la primera de Pedro,
en el capítulo 3, en el versículo 8 dice, en fin, sed todos de un mismo sentir compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados a heredar bendición. El llamado que hace Dios es amar, porque Dios es amor. Y si Dios es amor, tenemos que amar a nuestro prójimo. El amor es eso, es no buscar la revancha, es no buscar la venganza, es estar comprometido con amar al otro, con perdonar al otro, con aceptar al otro, con estar conscientes con el otro, con estar dispuestos a dar lo mejor de nosotros por otra persona. Eso es amor, y es a lo que nos invita Dios, porque Dios es amor. Yo quiero decirte en esta mañana que como nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces Dios, por ser amor, colocó en nosotros la necesidad de ser amados. O sea, en el corazón del hombre, en el ser del hombre, siempre está la necesidad de recibir y de dar amor. ¿Qué es lo que pasa? Que la sociedad nos ha dañado. En filosofía, cuando uno está en la universidad, hay un dicho, un proverbio filosófico que dice que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Es lo contrario. El hombre nace desde ya con pecado. Y es la palabra de Dios la que lo transforma. Porque dice Romanos 3:23 que nosotros estamos separados de la gracia de Dios por el pecado. Pero el amor de Dios, que es tan grande y maravilloso, nos restaura. Es el amor de Dios que nos restaura. Y entonces ese es el amor que nosotros tenemos que darle a los demás. Pastor, y otra cosa, pero ¿cómo amar a un enemigo? Yo creo que es muy difícil. Claro, es muy difícil en nuestras fuerzas. Sí. Pero en el amor de Dios tenemos que hacerlo. En el amor de Dios tenemos que amar a nuestros enemigos. La palabra de Dios nos dice que si amamos a los amigos, pues, ¿qué gracia tenemos? Sí. Porque es que amar a nuestros amigos es muy fácil. Tenemos que amar a nuestros enemigos. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios y vamos a ver las diferentes clases de amor, vemos un amor muy maravilloso, que es el amor ágape. Dios tiene un amor ágape para con todos nosotros. Hay tres clases de amor. Está el amor filial, está el amor eros, que es el amor que se tiene entre los esposos. El amor filial es el que yo tengo con mi primo, con mi amigo, con quien forma parte de mi familia. Pero está el amor ágape. El amor ágape está en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 13, donde dice que el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Estoy hablando del versículo 8. En parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y dice en el versículo 13, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que Dios siempre nos está diciendo que nuestra mayor responsabilidad es amar, es siempre amar, por encima de todo. Entonces, cuando tenemos al frente a alguien que odiamos, pues tenemos que perdonarlo y aprender a amarlo. Lo que pasa es que una cosa es amar y otra cosa es ser manguara, es a toda hora estar abrazando al enemigo. No, amar no es bendecirlo, es desearle el bien, es orar para que le vaya bien, es decirle, Señor, bendícelo en todas partes, bendícelo, para que él reciba bendición. Ajá, pastor, y entonces, ¿cómo aplicar? ¿Cómo aprender a amar? ¿Cómo aprender a amar? Sí. Eso es clave, cómo aprender a amar, cómo aprendemos a amar. En el libro de Romanos, en el capítulo 13, en el versículo 8, la palabra de Dios es clara. Dice la palabra de Dios en Romanos 13:8. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahí está la orden de Dios, que tú tienes que amar. ¿Por qué se separan las parejas, los matrimonios? Porque no son capaces de amar y tomamos la decisión más fácil.
Yo me voy, Sí. te vas, dejemos los chinos, tú vas a usar la mitad la cojo yo y hagamos lo que quieran. No estamos dispuestos a amar. Y la palabra de Dios dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. O sea, constantemente tenemos que amar. A Jesús le hicieron una pregunta una vez y le dijeron, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 7. Y le dijo, no, Señor, 70 veces 7. Eso quiere decir, son números infinitos perfectos. Siempre tenemos que amar. El amor tiene que estar en el corazón de las personas. El amor tiene que estar en el corazón del cristiano. Si tú tienes problemas con amar, estás al otro lado, tienes problemas con amar, tienes dificultades y dices, yo no soporto, yo no puedo amar, yo te invito a que vayas a la palabra de Dios. Busca una iglesia local. Por lo menos en Senfor están apareciendo aquí todos los teléfonos de las iglesias locales que tenemos en Santander. Búscalo. Aprende a amar. Te garantizo que vas a quitar un peso de encima. Es como si, cuando tú aprendas a amar, es como si alguien te quitara de encima una tractomula cargada de café. ¡Wow! Siente que te liberas de todo. ¿Por qué sufres? ¿Por qué te cargas? ¿Por qué luchas en tus propias fuerzas? La palabra de Dios te invita a que ames por encima de todo, porque Dios es amor. Gracias, pastor. Entonces, en conclusión, hay que obedecer la palabra de Dios y eso nos trae bendiciones y nos zafamos de esa cantidad de cosas que traemos culturales que lo que hacen es hacernos daño. Bueno, mis queridos televidentes, muchísimas gracias por estar en este espacio. Los esperamos en un nuevo programa. Gracias. En Vitaminas para el Alma, nuestra psicóloga Margarita Cadena nos dará unos tips sobre el amor. Buenos días, queridos amigos. Los saludo de nuevo desde este programa, su programa familiar Cristo en Familia, y desde esta sección Vitaminas para el Alma, un programa que ha sido de tan buen agrado para todos los televidentes. Voy a hablar, me correspondió hablar en este momento de una palabra que la gente le da muy poca fortaleza o la trajinan con mucha facilidad, y es el amor. Empecé a acordarme y empecé a revisar de nuevo los diferentes enfoques que uno en psicología ve sobre esa palabra. Los literatos que dicen de ella, los escritores, los compositores hacen canciones al amor, escriben sobre el amor. Y entonces le hace uno la pregunta a las personas, ¿qué es el amor? Y la persona cree que es esa fascinación, ese delirio que sienten por otra persona. Pues les voy a decir lo siguiente, el amor es ese conjunto de actos que yo hago por mí o yo hago por otra persona. La palabra en sí no quiere decir nada si yo no la complemento. Esa palabra es una palabra griega que decir yo amo no quiere decir nada. Si yo no la complemento con otra palabra, la frase no tiene significado. Entonces tiene que haber acción para que la persona sepa que yo la amo. Puntualmente voy a hablar sobre el amor de pareja. El amor de pareja tiene sus ciclos, tiene sus etapas, tiene sus momentos. Siempre empieza por un primer momento y es un gusto, es una atracción, es una química que llaman. Ese primer tiempo se llama el eros. El eros, el gusto, la atracción, pero eso no dura mucho tiempo. Científicamente comprobado se ha llegado a entender que ese primer momento dura de 6 meses a 2 años. Después de ese tiempo, después de haber, porque aparece el enamoramiento, y el enamoramiento es una etapa de mentiras. Porque yo veo al otro hermoso, porque yo veo a la otra hermosa, porque yo no le veo defectos, porque no veo sino lo que quiero ver. Cuidado, porque ese no es el verdadero amor. Vamos a seguir en la otra etapa. La otra etapa sigue
la etapa de la filia. La etapa de la filia, que es la etapa del cuidado, la etapa del querer formar un hogar, de la aceptación del otro, de verlo con sus defectos y a pesar de sus defectos me sigue gustando, a pesar de sus dificultades para no hacer las cosas como a mí me gustan, pero a mí me sigue gustando. Entonces, esa etapa, cuando ya cruzo esa etapa, ya veo más fuerte esa relación. En esa etapa es la etapa de la intimidad, es la etapa de los amigos. ¿Por qué en una relación de pareja tiene que haber esa etapa? Porque a pesar de haber la etapa del eros, que a mí me gusta el otro como pareja, tiene que haber esa amistad. Si solo hay eros, si solo hay gusto, pero no hay amistad, la relación no va para ningún lado. Y vamos siguiendo en la otra etapa. La otra etapa ya es la etapa del ágape, ¿sí? La tercera etapa. Ya tengo la etapa del eros superada, tengo la etapa de la filia superada y entonces el ágape. ¿Qué es el ágape? El ágape es ese amor pensado, ese amor en donde yo he decidido quedarme en esa relación, es ese amor paciente, es ese amor que a pesar de... yo quiero un proyecto de vida. Y entonces esas tres etapas, si las tengo en mi relación de pareja, esa relación va a dar fruto. Bueno, yo analizando todo esto, he llegado a la conclusión que tenemos que analizar lo siguiente. Para que a mí me quieran, yo tengo que hacer algo. A mí no me quiere la pareja porque sí. Yo para querer mi pareja tiene que trabajar también para que yo lo ame. Y entonces es cuando yo he llegado a la conclusión del amor de Dios. Del amor de Dios. Ese amor tan incondicional, ese amor que Él me da sin que yo le tenga que hacer nada, porque Él ya me amó. ¿Me amó por qué? Porque dio la vida por mí. No, me amó y ya, no. Me amó y dio la vida por mí. Qué amor tan espectacular, qué amor tan especial, qué amor que no tenemos que hacer nada como estábamos hablando ahorita para poder tener una relación de pareja. Se tiene que trabajar, se tiene que tener el cuidado del otro, eso es extenso, en esas tres etapas que yo les he hablado. En cada etapa se tiene que trabajar para que el eros no se acabe. Se tiene que trabajar para que la filia sea fuerte y se tiene que trabajar para que el ágape sea también, el proyecto de vida que hemos formado tenga fuerza. Entonces, ahí he llegado a la conclusión, yo estudiando este tema, de lo maravilloso, de lo grandioso, de lo espectacular. Yo creo que nunca me había dado cuenta de tan grande es el amor de Dios para con nosotros. Y le doy gracias a la vida por haberme puesto esto, porque en la ciencia estudia uno filosofías, estudia uno enfoques, pero no llega uno a la conclusión de que yo no tengo que dar nada. Yo para que Dios me ame no tengo que hacer nada, Él ya me amó. Para que otro ser humano me ame, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que trabajar en los tres ciclos, en las tres etapas. Si quiero, porque en una relación puede haber mucho eros, pero si no hay filia y no hay ágape, la relación no funciona. Puede haber mucha filia, mucha amistad, mucho, pero si no hay ágape y si no hay eros, no funciona. Puede haber mucho ágape, mucho proyecto de vida, mucho amor incondicional, pero si no hay amistad y no hay eros, no funciona. ¿Con Dios qué pasa? No necesito hacer nada. Usted, querido televidente, usted no necesita hacer nada. Dios ya lo amó. Ya Él dio la vida. Lo amó porque ya dio la vida por usted y por mí. Yo los invito para que analicemos este tema tan profundo, para que se dé cuenta del amor de Dios tan grande, que no se base la vida suya en querer que otro lo ame, y que se base en eso su proyecto de vida. Es importante, obviamente, porque somos sociales, porque necesitamos del amor del otro.
pero no es indispensable. El amor de Dios sí. Si no, no podemos tener una vida con significado. Y lo digo yo, que he podido estudiar los enfoques y he tenido experiencia de vida y también he podido experimentar el amor de Dios. Entonces yo los invito para que pensemos en eso, para que reaccionemos, para que busquen por favor la palabra de Dios, para que busquen el amor de Dios, que ya ustedes lo tienen con ustedes, pero no se han dado cuenta. Fue un gusto inmenso poder hoy estar con ustedes y los invitamos para que la próxima semana nos acompañen en un nuevo tema. Muy buenos días. En nuestra sección ¿Usted qué opina? Hoy hablaremos con el pastor Jorge González de la sede San Gil. Él nos hablará por qué para los cristianos es importante la palabra de Dios. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro magazine Cristo en Familia. Hoy tenemos como invitado al pastor Jorge de la hermosa ciudad de San Gil, nuestro invitado especial, Jorge. ¿Cómo estás, Jorgito? Lucerito, muy buenas tardes. Qué alegría poder estar contigo esta tarde, disfrutando de este hermoso clima aquí en Piedecuesta, en la compañía de todos ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Jorgito. Te quería hacer unas preguntas. Una de ellas es, ¿por qué para los cristianos la palabra de Dios es verdadera? A ver, Lucerito, me gustaría, para dar respuesta a esta pregunta, iniciar sabiendo que dependiendo de la procedencia de las cosas, adquieren valor. Si nosotros vemos que hablamos de la palabra de Dios, la procedencia es ¿de dónde? De la misma boca del Dios Todopoderoso. Y sabemos que Dios es veraz, que Dios es inmutable, que Dios no cambia con los tiempos, que Dios es fiel a su palabra y la historia nos ha demostrado la fidelidad de su palabra. Entonces, de ahí nosotros podemos tener la certeza de que la palabra de Dios es veraz, que la palabra de Dios no falla. Un dato curioso, y es que tenemos que dentro de las profecías bíblicas, del 100% de las profecías se han cumplido alrededor del 90% de las profecías. Entonces eso nos da una muestra de la veracidad, ¿cierto? Y de la infalibilidad de la palabra de Dios. Bueno, nos has dado, yo creo que para todos, una excelente respuesta. Otra pregunta, ¿por qué para los cristianos la palabra de Dios es tan importante? Qué importante, esa pregunta me parece aún todavía más importante para nosotros que decimos llamarnos cristianos. La misma palabra cristianos nos indica que nosotros somos seguidores de Cristo, y Cristo es Dios hecho hombre, ¿cierto? Y como tal, la palabra de Dios nos revela la voluntad de Dios, nos revela la naturaleza, el carácter y la personalidad de Dios, de ese Dios que nosotros hemos tomado la decisión de seguir. Por ende, es de suprema relevancia conocer a la persona que nosotros deseamos seguir. Y es a través de la palabra de Dios que nosotros le conocemos. Es a través de la palabra de Dios que nosotros aprendemos a relacionarnos con Él, a tener intimidad con ese Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y la palabra de Dios, muchos nosotros decimos, la palabra de Dios es nuestro manual de vida. Es ese lineamientos que nos ha dejado Dios, no solo para relacionarnos con Él, sino también para relacionarnos con nuestros semejantes y tener una vida plena, una vida, como dice la misma palabra, abundante. Ay, gracias. Y por último, Jorgito, ¿qué significado tiene la frase, las palabras tienen poder en nosotros los cristianos? Qué bien. Es una expresión que escuchamos con bastante frecuencia, ¿cierto? Y yo iniciaría recordando lo que dice en el primer capítulo de Génesis, que Dios creó todo con el poder de su palabra. Entonces realmente la palabra de Dios es poderosa, pero también para nosotros, como su creación, la palabra tiene poder en la forma en cómo afecta a nuestros semejantes o los receptores de la misma. Proverbios dice que en la palabra está el poder de la vida y la muerte, en el poder de la palabra. Entonces hay un dato que en el mundo secular nosotros escuchamos frecuentemente, y es que por cada expresión negativa que nosotros
proclamamos sobre una persona, sobre un ser querido, sobre una persona que nosotros conocemos, es necesario revertir este efecto negativo con alrededor entre 7 y 10 expresiones afirmativas. Esto nos lleva a comprender que la palabra nuestra puede afectar la vida de las personas de una manera negativa o una manera positiva, ¿cierto? Desvirtuando la misma imagen que la persona tiene de sí mismo, su valor, su estima, su confianza en sí mismo, sí. ¿cierto? Al igual, las palabras positivas realzan pues más que la personalidad, el valor de sí mismo, ¿cierto? Son motivadoras y aún más cuando nosotros proclamamos esa misma palabra de Dios a la vida de las personas. Ay, muchísimas gracias. O sea que uno puede decir que la palabra de Dios puede atar o desatar a alguien, ¿cierto? Dios mismo en su palabra dice que ha puesto delante de nosotros la bendición y la maldición. Así es. ¿Cierto? Pero también nos dice que de una misma fuente no pueden salir agua dulce y agua amarga. Sí. Entonces, la recomendación, y aprovechando este espacio tan especial, pues sería que nuestra forma de hablar debemos siempre procurar que sea de bendición. Siempre le digo a las personas que tu hablar sea agradable al oyente y que sea para edificación de él. Ya. Muchísimas gracias, Jorgito. Ha sido un placer haberte tenido aquí en este programa. Gracias, Lucerito. Realmente el placer ha sido mío, el poder compartir con ustedes este espacio, y aprovecho de una vez para felicitarlos porque es un programa que aviva el amor del Señor en el corazón de las personas, y pues le clamo al Señor que le siga usando poderosamente a través de este programa. Amén. Bendiciones para todos los televidentes. Gracias. Bueno, a ustedes, queridos televidentes, les agradezco mucho su compañía y los espero dentro de 8 días para otra sección con otro tema. Gracias. Y para el cierre, la canción de Evan Kraft, Abre hoy los cielos, de su álbum Jesús salva. Disfrútenla. Señor, pedimos que abras los cielos sobre Monterrey ahora. Amén. Padre de amor, te buscamos hoy. Nada
Bueno, es el momento de despedirnos. Recuerden que si necesitan asesoría, los teléfonos de nuestras diferentes sedes han aparecido dentro del programa abajo de la pantalla. No se olviden de llamarlos, estaremos dispuestos a ayudarlos. Esperamos que les haya gustado nuestro programa. Magazine Cristiano Cristo en Familia, un espacio para pensar, reflexionar, gozar y amar, basado en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Cristo en Familia, Cristo en Familia, un espacio de los Centros de Formación y Liderazgo Cristiano Cenfol. Síganos en Facebook, @Cenfol Colombia, en Twitter, @Cenfol, o en nuestra página web www.cenfol.org. Cristo en Familia, Cristo en Familia, para que viva en familia. Y el sentido de mi vida está